Un corte afilado. Eso fue lo que sentí, no en la piel, sino directo en el alma, cuando Sofía, mi propia hija, me miró con unos ojos tan helados que no pude reconocer a la niña que una vez acuné. Le había llevado su pastel de cumpleaños favorito, con velas y regalos envueltos, con el esmero de una madre que cree que el amor se mide en detalles. Y ella, sin siquiera un atisbo de gratitud, escupió las palabras que redefinirían el resto de mi existencia. Ojalá desaparecieras. Madre, lo mejor sería que murieras, dijo, con una voz tan tranquila que el veneno se deslizó sin esfuerzo, como una serpiente que se enrosca alrededor de la presa antes de asfixiarla. El aire se me fue de los pulmones. Las velas del pastel se difuminaron en mi visión empañada, y el mundo que había construido con tanta devoción empezó a resquebrajarse bajo mis pies. Morir. Mi propia hija deseando mi muerte. ¿Qué había hecho yo para merecer semejante condena? O más bien, ¿qué había dejado de hacer? La pregunta se clavó en mi pecho, una espina venenosa que me obligaba a rebobinar los últimos 43 años de mi vida, un doloroso inventario de amor incondicional y, ahora lo entendía, de una autodestrucción silenciosa. Me llamo Elena, y mi vida, hasta ese fatídico cumpleaños, había sido un testamento viviente de lo que creía era el amor materno, una entrega total, sin reservas, sin límites. Mirando hacia atrás, lo veo con una claridad dolorosa, como si un velo espeso se hubiera desprendido de mis ojos. Mi amor no fue solo un sentimiento, fue una acción constante, una corriente ininterrumpida de sacrificios financieros y emocionales que se traducían, si lo pusiéramos en números fríos, en casi 5 millones de pesos. Una fortuna, me doy cuenta ahora, que drenó mi vida, mi futuro y mi propia identidad. Desde el día en que Sofía nació, mi mundo giró en torno a ella. Yo era una joven con sueños, con ambiciones, pero todo eso se desvaneció ante la abrumadora alegría de ser madre. Y no me arrepiento de esa alegría inicial, de los primeros años llenos de risas y pequeños logros, de las noches en vela por fiebres o pesadillas. Lo que lamento es cómo esa alegría se transformó, con el tiempo, en una jaula de oro, para ella, y de alambre de púas, para mí. El primer gran sacrificio llegó cuando Sofía tenía solo 5 años, y yo decidí que merecía la mejor educación posible. Mis ingresos eran modestos, pero supe que una buena base era crucial. Vendí una pequeña herencia que mi abuela me había dejado, unos terrenos que yo misma soñaba con desarrollar un día, para matricularla en una escuela privada de prestigio. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando le mostré el uniforme nuevo. Y eso, pensé en ese momento, lo valía todo. Me quedé con un trabajo extra por las noches, limpiando oficinas después de mi jornada laboral como secretaria, para cubrir las cuotas mensuales, las excursiones, los materiales didácticos. Hubo noches en FUR, las que llegaba a casa tan exhausta que me desplomaba en la cama sin cenar, pero al ver las buenas calificaciones de Sofía, sentía un fugaz atisbo de justificación. Todo por mi hija, me decía. Su futuro es mi futuro. Los años escolares pasaron, y con ellos, la lista de mis renuncias se alargaba. Clases de ballet, lecciones de piano, campamentos de verano para aprender inglés. Sofía siempre tuvo lo que quiso, o mejor dicho, lo que yo creía que necesitaba para ser una persona completa y feliz. Mis amigas me preguntaban por qué no me compraba ropa nueva, por qué no salía más a menudo. Yo siempre respondía con una sonrisa forzada y la misma frase: no hay tiempo, ni dinero. Sofía es mi prioridad. Y lo creía ciegamente. Me convencí de que ser una buena madre significaba vivir para mi hija, anularme por ella. Cuando Sofía entró a la universidad, el desafío financiero se volvió monumental. Quería estudiar arquitectura en la universidad más cara del país, una carrera prestigiosa y con una matrícula que equivalía a mi salario anual. Mi primer instinto fue decirle que era imposible,
que quizás considerara una opción más asequible. Pero al ver la decepción en su rostro, de la hipoteca, me privé de todo. Comía lo más barato, usaba ropa remendada, y mi vida social se redujo a la nada. Pero Sofía se graduó con honores. Y ese día, viéndola cruzar el escenario con su toga y birrete, sentí una euforia que me hizo olvidar todo el peso. Era la culminación de mis esfuerzos, la prueba de que mi sacrificio no había sido en vano. Poco después de graduarse, Sofía conoció a Ricardo, un joven ambicioso pero con pocos recursos. Se enamoraron y pronto anunciaron su compromiso. Mi corazón de madre se llenó de alegría, pero también de una silenciosa preocupación. El matrimonio requería una inversión, y yo sabía quién sería el principal inversor. Sofía soñaba con una boda de cuento de hadas, con cientos de invitados, un vestido de diseñador, un banquete en el mejor salón de la ciudad. Yo, en mi ingenuidad, quise que su día fuera perfecto. Vendí las pocas joyas de valor que me quedaban, recuerdos de mi propia madre y mi abuela. Acepté otro préstamo bancario, esta vez más pequeño, pero que se sumaba a mis deudas preexistentes. Organizar la boda fue agotador, pero ver la sonrisa radiante de Sofía ese día, los ojos llenos de felicidad, me convenció una vez más de que había hecho lo correcto. Recuerdo a mi amiga Marta diciéndome: «Elena, ¿no crees que Sofía debería contribuir más? Ya es una mujer adulta». Pero yo la callé con una mirada. «Es su día, Marta. Mi deber es darle lo mejor». Después de la boda, Sofía y Ricardo decidieron emprender su propio negocio, una boutique de diseño. Tenían grandes ideas, pero poca experiencia y, por supuesto, ningún capital. Se acercaron a mí con el plan, lleno de gráficos y proyecciones optimistas. Yo, con mi limitada experiencia empresarial, vi los riesgos, pero sus ojos estaban llenos de un entusiasmo tan contagioso que me dejé llevar. «Madre, esto es nuestra oportunidad», me decía Sofía. «Si nos apoyas, seremos exitosos y podremos devolverte todo con creces». Y así, una vez más, mi cuenta de ahorros, la pequeña reserva que había logrado reconstruir con gran esfuerzo para mi jubilación, se vació para financiar la boutique de mis sueños. Les presté una suma considerable, con la promesa de que me la devolverían en cómodos plazos. Los plazos nunca llegaron a tiempo. Siempre había una excusa. Las ventas bajaron. Un proveedor nos falló. Necesitamos reinvertir. Yo seguía creyendo, seguía esperando, seguía apoyándolos, cubriendo los gastos de la tienda, incluso comprando inventario con mi propio dinero para ayudarlos a mover la mercancía. El negocio nunca despegó como esperaban, y mis millones de pesos se esfumaron, convertidos en ropa de diseño que acumulaba polvo en los estantes. Pero la hipoteca de la casa de Sofía y Ricardo fue el compromiso más grande y, al final, el más doloroso. Después de casarse, soñaban con tener su propia casa, grande, hermosa, en un buen vecindario. Y, por supuesto, no tenían el capital inicial para el enganche ni la solvencia para el préstamo. Una noche, Sofía me llamó, la voz temblorosa, casi sollozando. «Madre, hemos encontrado la casa de nuestros sueños, pero el banco no nos aprueba el crédito sin una avalista fuerte. ¿Podrías ser tú?» Mi corazón se apretó. Entendía la magnitud de lo que me pedía. Ser avalista significaba que, si ellos fallaban en los pagos, yo sería la responsable. Ponía en riesgo todo lo que me quedaba, incluso mi propia casa. Pero Sofía sonaba tan desesperada, tan ilusionada. «Es por mis futuros nietos», me dijo. «Quiero que crezcan en un hogar propio. Seguro». Esa frase me desarmó. La imagen de mis nietos corriendo por un jardín, seguros y felices, se grabó en mi mente. Firmé los papeles sin dudarlo. Mi firma un sello sobre mi destino. Y así fue. La casa era grande, y Sofía quería que fuera perfecta. Yo pagué el enganche con mis ahorros
y, cuando ellos empezaron a tener dificultades para hacer los pagos mensuales del préstamo hipotecario, porque el negocio de la boutique no era rentable, fui yo quien, una y otra vez, transfería dinero a sus cuentas para que no perdieran la casa. Trabajaba incansablemente, renunciando a todo lujo, incluso a muchas necesidades, para mantener a flote la vida de mi hija. Era una carga pesada, una cadena invisible que me ataba a su destino, pero yo lo aceptaba, porque, en mi mente, era la prueba de mi amor incondicional. Luego llegaron los nietos, Mateo e Isabela. Se convirtieron en mi nueva razón de ser, la luz en mis días cada vez más sombríos. Sofía y Ricardo estaban siempre ocupados con el negocio o con sus vidas sociales, y yo me convertí en la niñera a tiempo completo, la cocinera, la tutora, la cuentacuentos. Recuerdo las tardes en el parque, las horas dedicadas a ayudarles con sus deberes, las noches en las que se quedaban a dormir en mi pequeña casa, llenándola de risas y juguetes. Esos fueron los momentos más puros y gratificantes de esos años. Pero incluso en esos instantes, notaba la creciente distancia de Sofía. Sus visitas eran fugaces, sus llamadas solo para pedirme favores. Mis amigas me advertían, me decían que Sofía se aprovechaba de mí. Elena, necesitas poner límites, me decía Marta. Estás agotada, y ellos ni siquiera te agradecen. Pero yo no quería escucharlas. En mi mente, cualquier queja era una traición a mi papel de madre. Creía que si daba más, si era más abnegada, Sofía finalmente vería mi amor y me devolvería el afecto que tanto anhelaba. Quería ser la madre perfecta, la abuela indispensable. Pero la verdad, la dura verdad que ahora me golpea con la fuerza de un huracán, es que nunca fue suficiente. Mi amor se convirtió en una expectativa, mi sacrificio en una obligación. Cuanto más daba, más esperaban. Y cuanto más esperaban, menos me valoraban. Mi voz dejó de importar. Mis opiniones eran ignoradas. Mis necesidades, invisibles. Me había convertido en un recurso, un banco sin intereses, una niñera sin sueldo, una sombra que seguía los pasos de su hija, siempre lista para limpiar el desorden que dejaba a su paso. El insulto del cumpleaños fue la gota que derramó el vaso, no por la violencia de las palabras en sí, sino por la revelación que trajeron consigo. No fue un estallido de ira momentáneo, sino la expresión de un sentimiento profundamente arraigado. Ojalá desaparecieras. Lo mejor sería que murieras. En ese instante, comprendí que Sofía no me veía como su madre, sino como un estorbo, una carga, una pieza prescindible en su vida, que mis sacrificios no habían generado gratitud, sino resentimiento y desprecio. El viaje de regreso a casa esa noche fue el más largo de mi vida. Las calles familiares parecían extrañas. La luz de la luna, fría y distante. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza, una y otra vez, perforando la armadura de mi autoengaño. 4 décadas de mi vida, de mi energía, de mi alma, entregadas a una persona que deseaba mi muerte. La realización fue devastadora, pero también liberadora. Era como si un veneno antiguo, que había estado circulando por mis venas durante años, finalmente hubiera llegado a la superficie, causando un dolor insoportable, pero también purificando. Al día siguiente, me desperté con una determinación férrea. Era el amanecer de una nueva Elena. Ya no podía seguir siendo la mártir silenciosa, la proveedora inagotable. Tenía que salvarme a mí misma. La primera acción fue la más difícil, cortar todo apoyo financiero. Sofía y Ricardo me llamaban a diario para pedir dinero, para justificar sus gastos, para quejarse de sus problemas. Yo, que siempre había acudido a su rescate, ahora respondía con un silencio helado. Mis manos temblaban al bloquear sus números de teléfono, al borrar sus correos electrónicos. Cada clic era un puñal, pero también una afirmación de mi propia existencia. Luego vino el asunto del dinero.
Había una pequeña cuenta conjunta que habíamos abierto para supuestos gastos familiares, pero que en realidad era mi fondo de emergencia camuflado para ellos. La vacié por completo. Cada centavo era mío, ganado con mi sudor y mis lágrimas, y ahora lo recuperaba para mí, no para castigarlos, sino para protegerme. El siguiente paso, el más audaz y arriesgado, fue enfrentarme al banco como avalista de la hipoteca de Sofía y Ricardo. Tenía que proteger mi propio patrimonio, mi propia casa, que estaba en riesgo si ellos seguían sin pagar. Convoqué una reunión con el gerente del banco. Expliqué mi situación, la historia de mi sacrificio y su ingratitud. El gerente, un hombre de mediana edad con una mirada comprensiva, escuchó atentamente. Me aconsejó sobre mis derechos y mis opciones. Como avalista, tenía la potestad de iniciar un proceso legal para proteger mi parte, para obligarles a cumplir con sus obligaciones o, en su defecto, para que el banco tomara posesión de la propiedad. Fue una decisión dolorosa. Sabía que esto significaría la pérdida de la casa para Sofía y Ricardo, pero no tenía otra opción. Mi propia supervivencia estaba en juego. Mientras tanto, en secreto, empecé a planear mi escape. Europa siempre había sido un sueño para mí, un lugar de cultura, historia y nuevas oportunidades. Había ahorrado un poco de dinero, muy poco, pero suficiente para un pasaje de ida y para mantenerme los primeros meses. Investigué ciudades, escuelas de idiomas, opciones de alojamiento. No le conté a nadie, ni a Sofía, por supuesto, ni a Ricardo, ni siquiera a mis amigas. Este era mi secreto, mi pequeña chispa de esperanza. Una mañana, antes del amanecer, con una sola maleta y el corazón palpitante, me dirigí al aeropuerto. Miré por la ventana del taxi, despidiéndome de las calles que habían sido testigos de mi vida, de mis amores, de mis sufrimientos. No hubo lágrimas, solo una sensación de vacío que, poco a poco, se fue llenando de una extraña mezcla de miedo y emoción. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que el infierno de la incondicionalidad. Aterricé en un pequeño pueblo de España, con un aire fresco y la promesa de un nuevo comienzo. El idioma era una barrera, pero también un reto. Me inscribí en clases de español para extranjeros, donde conocí a gente maravillosa de todas partes del mundo, personas que, como yo, buscaban un nuevo capítulo. Aprendí a decir, hola, gracias, por favor, y cada palabra era una pequeña victoria. Cada frase que pronunciaba era una forma de reconstruir mi voz, de encontrarme de nuevo. La vida en Europa no fue fácil al principio. La soledad era una compañera constante, y los fantasmas del pasado me acechaban en las noches. Pero me obligué a seguir adelante. Encontré un pequeño apartamento, modesto, pero propio, donde nadie me pedía nada, donde cada mueble era elegido por mí. Comencé a trabajar como voluntaria en una biblioteca local, lo que me ayudó a practicar el idioma y a sentirme útil. Empecé a cuidar de mí misma, a caminar por la playa, a leer los libros que siempre había querido leer, a cocinar las comidas que me apetecían. Por primera vez en décadas, mi tiempo era mío. Mientras tanto, en mi país de origen, la tormenta se desataba. Sofía y Ricardo, al darse cuenta de mi ausencia y de que las transferencias de dinero se habían detenido por completo, empezaron a llamarme desesperadamente. Sus voces, antes frías y distantes, ahora estaban llenas de pánico. El banco les estaba presionando por los pagos atrasados de la hipoteca. La amenaza de perder la casa que yo había ayudado a financiar y por la que había arriesgado mi propio patrimonio, se cernía sobre ellos. Me enviaron mensajes de texto, correos electrónicos, rogándome que regresara, que los ayudara. Pero yo, con el corazón apretado, pero la mente clara, no respondí. Sabía que no me llamaban por amor, sino por conveniencia, por mi dinero.
La situación escaló cuando el banco inició el proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando Sofía recurrió a la táctica más cruel y desesperada. Recibí una llamada de un abogado, un hombre con una voz seria y formal. Me informó que Sofía me había denunciado, alegando que había sufrido un saqueo mental, una demencia que me hacía incapaz de tomar decisiones por mí misma y que, por lo tanto, no podía gestionar mis asuntos financieros. La acusación era un intento de sus exigencias, de la frase de cumpleaños que me había despertado. Los profesionales escucharon con atención, con compasión. Y al final, el veredicto fue claro y contundente. Elena estaba en plenas facultades mentales, lúcida, con perfecta capacidad de discernimiento. La denuncia de Sofía fue desestimada. Fue un momento de profunda vindicación. Un triunfo no solo legal, sino personal. Había demostrado que no era una vieja senil, sino una mujer fuerte que había tomado el control de su propia vida. Con el paso de los meses, mi vida en España floreció. No solo aprendía el idioma, sino que también me sumergía en la cultura. Hice nuevos amigos, personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. Con mis ahorros y el dinero que recuperé de la cuenta conjunta, empecé a invertir, siguiendo algunos consejos que había leído en libros y escuchado de mis nuevos conocidos. Pequeñas inversiones, prudentes, pero que poco a poco empezaron a dar frutos. Mi confianza crecía con cada pequeña victoria financiera, la experiencia que había vivido, la transformación que había experimentado. Me impulsó a hacer algo más. Empecé a escribir. Al principio, eran solo notas en un diario, una forma de procesar mis emociones, de sanar mis heridas. Pero esas notas se convirtieron en artículos, luego en entrevistas para pequeños periódicos locales y revistas en línea. Contaba mi historia, la de una madre que había sacrificado todo y había sido traicionada, pero que había encontrado una segunda oportunidad. Hablaba de la importancia de establecer límites, de reconocer el abuso emocional y financiero, y de la capacidad de reinventarse en la vejez. La respuesta fue abrumadora. Recibí cartas y correos electrónicos de mujeres de todo el mundo, muchas de ama, ellas de mi edad, que se sentían identificadas con mi historia. Hablaban de sus propias Sofías, de sus propios sacrificios no reconocidos, de la culpa que sentían al pensar en sí mismas. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer más. Con la ayuda de un editor que se interesó en mi trabajo, publiqué un libro, El precio del amor incondicional, cómo reclamar tu vida después del sacrificio. Era una guía, un testimonio, una voz para aquellas mujeres que sentían que su maternidad había sido su cárcel. El libro se convirtió en un éxito modesto, pero lo más importante, se convirtió en una herramienta de empoderamiento. Mientras mi nueva vida despegaba, la situación de Sofía y Ricardo en casa llegó a su inevitable final. El banco, sin mis aportaciones y sin la posibilidad de aval, ejecutó la hipoteca. La casa que yo había ayudado a comprar, la casa de los sueños de mis nietos, fue embargada y puesta a subasta. Sentí un pellizco de tristeza, pero también un alivio. Mis fondos, el capital que había puesto como avalista y los intereses acumulados, me fueron devueltos. Además, decidí vender el pequeño apartamento que aún poseía en mi país de origen, el cual había mantenido alquilado, para consolidar mis bienes y evitar cualquier lazo que pudiera tener con mi vida anterior. Con todas estas recuperaciones y las ganancias de mis inversiones y el libro, mi patrimonio neto aumentó de manera significativa. No solo había recuperado mi dignidad, sino también mi independencia financiera. Mi historia se fue haciendo más conocida, no solo en España, sino también en otros países. Fui invitada a conferencias, a programas de radio, a podcasts. Me convertí en una voz para muchas mujeres mayores que se sentían invisibles, utilizadas. Ver a otras mujeres levantarse, inspiradas por mí, ejemplo, fue la recompensa más grande. Y luego, lo inesperado sucedió. Mis nietos,
Mateo e Isabela, que ya eran adolescentes. Me contactaron. Sofía les había contado una versión distorsionada de la historia, presentándome como la villana que los había abandonado y llevado a la ruina. Pero ellos, con la curiosidad de la juventud y el acceso a la información, habían investigado por su cuenta. Habían leído algunos de mis artículos, habían visto mis entrevistas, y se dieron cuenta de la verdad. Me escribieron cartas llenas de amor, de admiración. Me pedían perdón, no por ellos mismos, sino por el daño que su madre me había causado. Me decían que estaban orgullosos de mí, que eran las mujeres que yo había ayudado. Me contaron que ahora entendían muchas cosas, que la vida de sus padres no había sido tan idílica como les habían hecho creer, que los constantes problemas financieros y las discusiones eran el pan de cada día. Querían conocerme, querían ser parte de mi vida. Mi corazón, que había estado cerrado por tanto tiempo, se abrió un poco. Les respondí con cariño, pero también con cautela. Acepté mantener contacto con ellos, pero decidí mantener una distancia prudente con Sofía. Necesitaba proteger mi paz, mi recién descubierta serenidad. Pasaron unos años más. Mi vida en Europa era plena, tranquila, llena de propósito. Tenía amigos, pasatiempos, un trabajo que me apasionaba. Había invertido en un pequeño apartamento más cómodo, con vistas al mar. Mi salud mejoró, mi mente estaba clara y mi espíritu libre. Había aprendido a bailar sevillanas, a cocinar paella, a disfrutar de la siesta. Un día, recibí una carta, con un sello de mi país de origen y la letra inconfundible de Sofía. Mi mano tembló al abrirla. En ella, Sofía expresaba un arrepentimiento tardío. Reconocía sus errores, su egoísmo, el dolor que me había causado. Hablaba de lo difícil que había sido su vida desde que me fui, de las lecciones que había aprendido, de lo mucho que me extrañaba, no solo por mi dinero, sino por mi presencia, por el amor que, en el fondo, sabía que siempre le había tenido. No pedía que volviera, solo que la perdonara. Leí la carta varias veces, sintiendo una punzada de emoción, pero también una firmeza inquebrantable. Cerré los ojos y reviví el día de su cumpleaños. Sus palabras heladas, reviví los 43 años de sacrificios, de invisibilidad, de abuso. Y entonces, con una claridad cristalina, entendí que el perdón no significaba el regreso. El perdón era para mí, para liberarme de la carga del resentimiento. Pero la vida que había construido, la mujer en la que me había convertido, era demasiado preciosa para ponerla en riesgo de nuevo. No le respondí a Sofía. Dejé que el silencio fuera mi respuesta. Esa carta, para mí, no era una invitación a volver al pasado, sino una confirmación de que había tomado el camino correcto. Era una lección sobre los límites, las consecuencias y la dignidad. El amor materno, lo había aprendido de la manera más difícil, no significa la autodestrucción. Significa establecer límites, exigir respeto, si es necesario, recuperar el derecho a la autodeterminación, incluso en la edad dorada, para renacer. Y eso, para mí, era la verdadera victoria.